Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Pues nosotros estamos atravesando por un momento de muchísimas actividades gracias a las contrataciones más recientes que hemos obtenido de parte de nuestros usuarios, las cuales agradecemos muchísimo. Y es precisamente con Pepe Molina de Prosa, que él nos pidió que tocáramos un tema que le pareció muy interesante, y es el hecho que Alibaba, el gigante del comercio asiático, desarrolla junto a Intel un sistema de alta potencia informática en un clúster o una serie de clústeres en la nube a nivel de hiperescala. Como antecedentes de la tecnología PRM de Intel, que desarrolló la Platform Resource Manager, que es un conjunto de paquetes de software para ayudar a supervisar y analizar el rendimiento en clústeres a gran escala. La herramienta admite la recopilación de datos de rendimiento del sistema y también utiliza sistemas de monitoreo para tener métricas del rendimiento de la plataforma en el nivel central, el nivel del contenedor y el nivel de las máquinas virtuales. Algunas métricas derivadas dependen de ciertos ejercicios o procesos de medición de rendimiento únicos en los procesadores escalables Intel Xeon. Los equipos de trabajo de Intel, aunados a Microsoft, de manera conjunta continúan trabajando para reemplazar lo que ellos denominan cajas negras de los sistemas SMM por medio de este desarrollo de la plataforma PRM. Dados todos los dolores de cabeza y preocupaciones que durante los primeros días del despliegue de la solución UEFI Secure Boot, los usuarios de Linux han deseado desde hace mucho tiempo el escuchar que los técnicos de Microsoft ya están trabajando en otro estándar de nivel de firmware en nombre de la seguridad, y esto puede acabar con las preocupaciones generadas en la primera etapa del despliegue. Pero es precisamente acerca de este Platform Resource Managers de Intel, que junto con Microsoft ha estado encabezando los esfuerzos que se han reflejado en las horas de aplicación de sus ingenieros para mejorar la operación de la plataforma del mecanismo PRM, que consiste en sacar más código del modo de administración del sistema SMM y ejecutarlo dentro del contexto OSBMM de máquinas virtuales. El PRM sigue siendo un trabajo en proceso, pero el soporte de Windows Microsoft ya está listo dentro de las compilaciones de Windows Insiders, mientras que el soporte de Linux vendrá después de que se haya finalizado la especificación ACPI a su alrededor. El esfuerzo del mecanismo de tiempo de ejecución de la plataforma se ha llevado a cabo durante más de un año en un esfuerzo por sacar más código de la caja negra al acecho, que es el modo de administración del sistema SMM, y al PRM, que puede ser ejecutado por el sistema operativo o en un contexto de máquinas virtuales. Así, de este modo es que Microsoft es que se queja de, de cajas negras, supuestamente, que esto resulta un poco irónico. Pero el modo de administración del sistema ha sido durante mucho tiempo una preocupación para muchos debido a la posibilidad de rootkits maliciosos y otros problemas auténticamente genuinos. Preocupaciones de seguridad en torno al sistema SMM, pero además de las preocupaciones de seguridad en torno a esto, también hay posibles implicaciones de rendimiento y otros factores que han provocado que el perfil, operativamente hablando, es el de tener menos código operándose en el SMM, lo cual resultaría ser ideal, por lo que Intel y Microsoft han impulsado muy acentuadamente el proceso evolutivo para sacar algunos controladores del SMI que no requieran privilegios otorgados por el SMM, y en el contexto de ejecución del sistema operativo a través de la implementación tentativa del mecanismo de operación de la plataforma. Sin embargo, el modo de gestión del sistema seguirá siendo para los controladores privilegiados y con otros privilegios, etcétera. Sin embargo, las especificaciones de dicho PRM reales aún se están resolviendo dentro de los grupos de trabajo de las corrientes ACPI y UEFI, pero parece que se resolverán a finales de este mismo 2021. Las últimas versiones de
Windows Insider ya tienen el soporte inicial de Microsoft, mientras que para el soporte de Linux para PRM, este vendrá después de la autenticación interna del propio PRM. La especificación se ha publicado y el código de kernel se somete a su proceso de revisión habitual para su actualización definitiva. Ya con este contexto podemos platicar que Alibaba desarrolla junto a Intel sistemas de alta potencia informática en clústeres en la nube a nivel hiperescala. Esto es debido a que los servicios modernos de Internet están alojados en una gran colección de computadoras en diversos centros de datos. Una actualización de hardware, una actualización de software o incluso un solo cambio en la configuración del sistema pueden resultar muy costosos. El impacto en el desempeño debe evaluarse para que el usuario pueda más bien tomar la decisión de aceptar o rechazar el cambio. Una buena comprensión de los resultados de la evaluación, incluida la causa raíz del cambio de rendimiento, es importante para conseguir una mejor y mayor optimización y personalización del sistema. Evaluar el rendimiento en la escala de un clúster ha sido un gran desafío durante mucho tiempo. El análisis de rendimiento tradicional basado en puntos de referencia realiza pruebas de carga en un entorno aislado, que no puede representar el comportamiento de una variedad de cargas de trabajo coubicadas o colocadas con intensidades variables en el campo, como es el caso de la plataforma operativa de Alibaba Cloud. Alibaba desarrolló la plataforma conocida como System Performance Estimation, Evaluation and Decision, SPEED, para abordar este desafío. SPEED es la plataforma de análisis de rendimiento del centro de datos que maneja una combinación de operaciones de negocios que incluyen comercio electrónico, big data y recolección de producción. Se ha utilizado durante años para garantizar la actualización de software y hardware a escala, hiperescala más bien, y la estabilidad de los recursos del clúster. También proporciona una base de datos para la toma de decisiones críticas que involucran la evaluación de la tecnología y la planificación de la capacidad. Se define una métrica clave que es conocido como el índice RUE, que es la efectividad del uso de los recursos, para evaluar el rendimiento de una carga de trabajo en particular como una línea de base para hacer las pruebas, una línea de base promedio para realizar las pruebas. Pero, ¿qué es el RUE? El Resource Usage Effectiveness o efectividad del uso de los recursos, este coeficiente, que requiere mediciones confiables para la utilización de recursos, dijo Jianei Guo, ingeniero del personal en Alibaba Group y líder de Alibaba Speed. Como proveedor de servidores, Intel aporta herramientas y metodología para trabajar con Alibaba en la evaluación del rendimiento del clúster a hiperescala. Intel y Alibaba han trabajado juntos para fortalecer la recopilación y el análisis de datos en Speed. Comenzamos con el muestreo de RUE por instancias del propio clúster. Luego agregamos las muestras a un sistema de métricas de nivel de carga de trabajo después de eliminar la opinión sesgada de las intensidades variables de dichas cargas de trabajo. Y finalmente hemos obtenido los resultados de rendimiento, pero para una mejor comprensión de la aceleración del rendimiento que se ha conseguido, es que especulamos la causa potencial del cambio del rendimiento y seleccionamos las métricas auxiliares derivadas de los conteos de rendimiento de la plataforma o las propias estadísticas ofrecidas por el sistema. Un análisis adicional sobre las métricas auxiliares se ha utilizado para fortalecer la justificación empírica del cambio del rendimiento. Además del análisis primario del índice de Resource Usage Effectiveness, por otro lado, Intel desarrolló dentro de su plataforma Resource Manager, que es un conjunto de paquetes de software para ayudar a supervisar y analizar el rendimiento de clústeres a gran escala. La herramienta admite la recopilación de datos de rendimiento del sistema y sistemas de conteo de rendimiento de la plataforma en el nivel central, el nivel del contenedor y en el nivel de las máquinas virtuales. Algunas métricas derivadas dependen de ciertos conteos de rendimiento únicos en los procesadores escalables Intel Xeon.
Los desafíos de la evaluación del rendimiento en la escala de un clúster. En el análisis de rendimiento fuera de la línea tradicional, la carga de trabajo de referencia o promedio a pequeña escala a menudo se estresa a un máximo o a una cierta intensidad fija por el propio generador de la carga en un entorno aislado. Este tipo de punto de referencia es simple, reproducible y útil para la creación de perfiles de rendimiento sin conexión propiamente dicho. Sin embargo, en un entorno de computación en la nube con un gran número de cargas de trabajo ubicadas juntas, los comportamientos de dichas cargas de trabajo son bastante diversas debido a las diferentes intensidades y posibles interferencias microárquic o arquitectónicamente entre las cargas de trabajo, lo que hace que este enfoque de prueba de carga resulte ser menos práctico. Es por esta razón, sobre todas las cosas, que se desarrolló el siguiente método de evaluación. En primer lugar, mejorar y especular por qué y cómo el cambio del sistema afecta el rendimiento desde una cierta perspectiva. Se va a hacer el proceso de evaluación del desempeño. El nuevo método de evaluación del desempeño implica los siguientes procedimientos. Proponer un cambio del sistema para el rendimiento. Como punto 1, como ya dijimos, es mejorar y especular por qué y cómo el cambio del sistema afecta el rendimiento desde una cierta perspectiva. El segundo punto es supervisar varias instancias de cargas de trabajo importantes, operando en el clúster para comparar el rendimiento de la carga de trabajo y la utilización de los recursos antes y después de aplicar el cambio del sistema. Y de esta manera poder calcular el nuevo promedio de referencia RUE, que será nuestro índice o métrica principal, y el nuevo RUE promedio para cada carga de trabajo. Durante el cálculo, un posible sesgo del RUE con respecto a la intensidad variable de la carga de trabajo se identifica y se elimina a través de un enfoque de regresión. 3. Calcular la aceleración respecto al rendimiento del nivel del trabajo utilizando el índice RUE promedio de referencia y la nueva RUE promedio aplicada a la carga de trabajo. En el caso de que a cada trabajo de alta importancia se le asigne un peso en el proceso de ponderación, que se pueda agregar una aceleración a nivel de clúster con un promedio ponderado en todos los trabajos. El proceso de este paso desarrollado durante los procesos de evaluación se muestra en esta figura 1, la evaluación del rendimiento del clúster con el índice del uso eficiente de recursos. Aquí vemos que a la izquierda está el nuevo rendimiento promedio de la carga de trabajo A, el rendimiento promedio de referencia o la línea de base de la carga de trabajo A y cómo nos arroja este nuevo método de evaluación, un nuevo rendimiento promedio de la carga de trabajo B, basándonos en una nueva línea de base, que es un nuevo ejercicio para esta métrica que estamos utilizando, que ha utilizado Alibaba para desarrollar esta importante aceleración de su plataforma. La métrica principal es la efectividad del uso de recursos, como ya vimos, que es el RUE, que mide el recurso consumido por cada pieza de trabajo realizado, por ejemplo, una transacción completada en una carga de trabajo de comercio electrónico. Dado que la métrica RUE se supervisa para cada instancia de cargas de trabajo, es preferible que el recurso consumido sea medible utilizando las métricas del sistema en un mecanismo de baja sobrecarga. En este reporte especial estudiamos los casos con un enfoque en las métricas de rendimiento. A continuación, el recurso se mide en tiempos del CPU. Para facilitar la presentación, utilizaremos el inverso del RUE, denotado como 1 diagonal RUE, de modo que la métrica está en la unidad de transacciones por segundo central. De esta manera, hemos logrado variar la RUE con respecto a las intensidades de carga de trabajo y de esta manera ofrecer un abanico con muchos escenarios,
vemos que dada una intensidad de carga de trabajo diferente, las características de uso de recursos de una carga de trabajo pueden ser diferentes. Por lo tanto, la métrica RUE principal y algunas otras métricas auxiliares resultan ser diferentes. Sin examinar la distribución de las intensidades de las cargas de trabajo de las instancias individuales, la agregación de las métricas de estas instancias para la comparación del rendimiento pudiera resultar inapropiada. En lugar de modelar las métricas como una variable independiente, es esta la razón por la que Alibaba e Intel utilizaron un enfoque de regresión para modelar directamente las métricas en función de la intensidad de las cargas de trabajo. La figura 2 muestra cómo se realizó la evaluación basada en un enfoque regresión, utilizando los datos RUE. Aquí es donde tenemos esta gráfica de las herramientas de monitoreo. Dependiendo de si las instancias de trabajo están ancladas exclusivamente a diferentes conjuntos de núcleos, elegimos realizar la supervisión al nivel de núcleo o a nivel de contenedor o máquina virtual. Los datos se recopilaron de múltiples fuentes, incluidas las estadísticas de contabilidad del grupo de control, las estadísticas por núcleo de la herramienta SAR y los contadores de rendimiento del propio CPU. De la herramienta PRF de Linux, la supervisión de los contadores de rendimiento a nivel de contenedor o máquina virtual pudiera resultar muy costosa, lo que introduce cierto impacto en el rendimiento de las cargas de trabajo. Este impacto varía con respecto a la naturaleza de las propias cargas de trabajo. Por lo tanto, preferimos el monitoreo por núcleo si es que es aplicable y realmente descubrimos que sí lo fue. Es lo que nos dice el grupo de trabajo conjunto de Alibaba e Intel. También limitamos la recopilación de las métricas auxiliares mediante contadores de rendimiento y mediante el muestreo de un número menor de instancias. Ahora, se desarrolló un análisis de un caso de estudio que se denomina acceso a la memoria de nodo entre nodos NUMA. En este caso de estudio, evaluamos la mejora del rendimiento a partir de un cambio en la configuración de fijación del núcleo en la imagen 4. Antes del cambio, dos contenedores que ejecutan instancias de un trabajo no están anclados a los procesadores. En cambio, sus usos de recursos del CPU están simplemente limitados por la asignación de una cuota propietaria de dicho CPU. Durante la ejecución, el programador del CPU de Linux mueve los subprocesos de trabajo de una carga de trabajo a través del límite del procesador. Con la arquitectura NUMA actual y la propia directiva de NUMA predeterminada de primer contacto, dicho movimiento introduce una mayor latencia en el acceso a la memoria. El cambio aplicado es anclar los dos contenedores a los dos procesadores respectivamente. Después de aplicar el cambio, especulamos que el rendimiento de la carga de trabajo mejorará debido a la ganancia del rendimiento de la microARCIC a nivel arquitectura, al reducir la cantidad de accesos a la memoria remota. Tomando un servicio de comercio electrónico como ejemplo para la configuración de la línea de base, recopilamos 130 muestras de varias instancias antes de aplicar el cambio. Luego, aplicamos el cambio en un número menor de instancias mediante la recolección de 26 muestras y tomamos en cuenta que las métricas se recopilaron con la intensidad de la carga de trabajos aleatoria y se denominó la métrica 1RUE. Medidas en las dos configuraciones se muestran en la figura 3, en la sección A la izquierda y en la sección B a la derecha. Y esto refleja la distribución RUA en A antes y B después de los cambios realizados en NUMA, respectivamente. Al examinar las instrucciones de la métrica 1RUE, no es sencillo concluir si la mejora del rendimiento es positiva o no. Utilizando el método de evaluación en WS-Meter de Google, el rendimiento mejora desde la línea de base de 1001.7 más menos 56.6 a 1016 más menos 11.6 con una confianza de certeza del 89.1% en la prueba de hipótesis en este lado de la evaluación. Comprobación por medio del método de evaluación con enfoque de regresión. Se propuso utilizar el enfoque de regresión para eliminar el sesgo de diferentes intensidades de cargas de trabajo. La figura 4
A muestra el resultado de la regresión que conduce a la conclusión de un cambio positivo en el rendimiento. Derivamos métricas de rendimiento promedio agregando los valores de intensidad múltiple en la función. La mejora de la métrica 1RUE se muestra en la figura 4B con un nivel de confianza mucho mayor, 97.5%, dado que especulamos que la mejora del rendimiento proviene de una mejor latencia de memoria con menos accesos remotos a la memoria, utilizando las métricas auxiliares para fortalecer los resultados empíricos de dicha mejora. Se utilizaron ciclos por instrucción, CPI, para demostrar la categoría más amplia de la mejora del rendimiento microarquitectivo y diseccionar la mejora con la métrica de la latencia de la memoria. La proyección del RUE de los dos servicios, Kata contra Pouch. Ambas métricas se derivan de los contadores de rendimiento de la plataforma. Con el enfoque de regresión similar, vimos las mejoras de alta confianza tanto en el CPI como en la latencia de la memoria, como se muestra en esta figura 4, la 4B. Mientras tanto, nuestra medición también muestra que la relación de acceso a la memoria remota se redujo del 19% a tan solo el 4%. Todas esas evidencias demuestran la clara ganancia del rendimiento microarquitectónico a través de la reducción del acceso remoto a la memoria, fortaleciendo de esta manera la conclusión de la mejora del rendimiento con el cambio. En algunos entornos de computación en la nube, la mayoría de las tareas están ancladas en los núcleos de los procesadores. Sin embargo, a veces una tarea puede colocarse a través del límite del procesador debido a la toma de decisiones secuencial en el empaquetado de recursos y la colocación de tareas. El estudio de este caso demuestra la posible penalización por rendimiento en tales casos. Volver a anclar las tareas a los núcleos del servidor puede considerarse como una posible acción correctiva. Continuando con este análisis de la proyección RUE de los dos servicios Kata contra Pouch. En el segundo caso de estudio, como comentamos, se evaluó el impacto en el rendimiento de reemplazar el contenedor Pouch con el contenedor Kata en un contexto de colocación de cargas de trabajo en la figura 5. Pouch es un motor de contenedor de código abierto creado por Alibaba. Un contenedor creado desde Pouch es un contenedor estándar de Linux. Desde la perspectiva del rendimiento, Kata es un contenedor seguro basado en el mecanismo de máquina virtual ligera VM, que ofrece un mejor contexto de seguridad. Después de reemplazar Pouch con Kata, especulamos que el rendimiento puede verse afectado debido a los gastos generales en la virtualización, como la traducción de llamadas al sistema en la virtualización, una capa adicional de traducción de tablas de páginas en el sistema operativo invitado. En el escenario de evaluación hay dos servicios críticos de latencia con varias instancias que se ejecutan en diferentes servidores del clúster. Un trabajo distribuido de mejor esfuerzo también está coubicado, aunque su rendimiento es menos preocupante. El servicio A es un servicio de comercio electrónico enlazado a un CPU con memoria y el servicio B es un servicio de base de datos NoSQL con más operaciones de entrada y salida de red y disco. Las métricas de nivel de trabajo 1RUE para ambas cargas de trabajo se calcularon en la figura 5. Para el servicio A vimos una degradación de rendimiento muy menor después de reemplazar Pouch con Kata, mientras que para el servicio B vimos una degradación significativa del rendimiento. La degradación de dicho rendimiento también se confirma a partir de las mediciones de rendimiento a nivel de aplicación, por ejemplo, una latencia de cola del 99%. Basándonos en la especulación de la sobrecarga de virtualización, introdujimos las mediciones auxiliares de longitud de ruta de introducción, es decir, instrucciones por transacciones, y sobrecarga de recorrido de página por transacción, es decir, ciclos de caminata de página por transacción. Ambas mediciones se derivan de los contadores de rendimiento de la plataforma.
Esta figura 6 muestra cómo cambian las mediciones del servicio B después de reemplazar POUCH con CATA. En CATA, en promedio se ejecutan mucho más instrucciones por transacción. En promedio también se gastan más ciclos en el proceso de caminata de páginas para cada transacción. Estas mediciones auxiliares demuestran claramente la sobrecarga de virtualización para el servicio B. La evidencia adicional proporciona una explicación sobre de dónde proviene la degradación significativa del rendimiento en el servicio. En resumen, el monitoreo y análisis de rendimiento es un desafío común en las condiciones operativas en los clústeres de nube a nivel hiperescala. La razón es por la que nos preocupamos por el rendimiento en Alibaba. Es que nuestro objetivo es la reducción de costos y al mismo tiempo mejoramos continuamente el rendimiento a través de la innovación tecnológica constante, dijo Jianei Guo, líder del grupo de Alibaba. Estamos felices de trabajar con Intel para superar el desafío del monitoreo y análisis de rendimiento de nuestra plataforma Alibaba Speed con la herramienta Intel PRM, concluyó. Estimados amigos, mil gracias por su paciencia. Pepe Molina, aquí ya tienes lo que nos pediste. En el siguiente repuesto especial continuaremos revisando la complejidad del actual mundo del procesamiento, almacenamiento en medios físicos o en la nube y su transmisión hacia la cadena de procesamiento. Nos vemos la próxima semana.